El hedor fue lo primero que golpeó a Javier, un olor agrio, una mezcla nauseabunda de vino barato, ropa húmeda y el inconfundible aroma metálico de la desesperación que se pega a la piel tras semanas de abandono. Era un aroma que no pertenecía al vestíbulo del Hotel Palacio de los Austrias, un santuario de 5 estrellas en el corazón de Madrid, donde el aire estaba cuidadosamente perfumado con notas de cedro cuero y un toque sutil de azahar importado directamente de los patios de Sevilla. Javier arrugó la nariz, su mandíbula tensándose bajo la piel perfectamente afeitada. Sus ojos, afilados y entrenados para detectar la más mínima imperfección, recorrieron el impecable suelo de mármol de Carrara hasta encontrar la fuente de la ofensa. Y allí estaba él, un hombre, si se le podía llamar así, acurrucado en uno de los sillones de terciopelo carmesí que flanqueaban la entrada, una figura discordante en medio de la opulencia calculada. El hombre vestía harapos que alguna vez pudieron haber sido ropa. Un abrigo raído, de un color indefinible entre el gris y el marrón, cubría una camisa de franela a cuadros que había perdido la mayoría de sus botones. Sus pantalones, manchados y deshilachados en los bajos, dejaban ver unos tobillos sucios y agrietados. En su regazo sostenía una bolsa de tela de la que sobresalía el cuello de una botella. Pero lo más impactante era su rostro. Una maraña de barba gris y enredada ocultaba parcialmente unas facciones curtidas por el sol y el frío, y sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, estaban cerrados, como si durmiera. El problema era que no estaba durmiendo, estaba observando. Javier lo supo en el instante en que sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Una chispa de inteligencia aguda y penetrante que no encajaba en absoluto con la imagen de un desamparado. Javier sintió una oleada de irritación, caliente y punzante. Hoy no. Precisamente hoy, cuando esperaba la visita del crítico anónimo de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler, una visita que podría consolidar su reputación como el mejor gerente de hotel de toda España, no podía permitirse una mancha como aquella en su impecable lienzo. Había pasado la mañana entera supervisando cada detalle, desde el pulido de la platería en el restaurante hasta la temperatura exacta de la piscina climatizada en la azotea, con vistas a la cúpula de la Catedral de la Almudena. Cada empleado, desde los botones hasta las camareras de piso, se movía con una precisión coreografiada, sus uniformes planchados a la perfección, sus sonrisas calibradas para transmitir una bienvenida cálida pero deferente. Y ahora, este despojo humano amenazaba con arruinarlo todo. Avanzó con pasos decididos, el sonido de sus zapatos italianos de piel resonando con una autoridad silenciosa sobre el mármol. Ignoró la mirada nerviosa de Sofía, la joven recepcionista, cuyos dedos se habían congelado sobre el teclado. Ella era nueva. Aún no comprendía la inflexible disciplina que se requería para mantener el estándar del palacio. Para ella, el hombre del sillón era una figura digna de lástima. Para Javier era una plaga, una enfermedad que debía ser erradicada antes de que pudiera infectar la percepción de sus huéspedes, esos magnates rusos, herederas americanas y jeques árabes que pagaban miles de euros por noche para ser aislados de las crudezas del mundo exterior. El hotel no era un refugio para los necesitados. Era una fortaleza para los privilegiados, y él era su guardián. «Señor», comenzó Javier, su voz un murmullo bajo y controlado, pero con un filo de acero que no dejaba lugar a dudas. Se detuvo a una distancia prudente, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa. El hombre no se movió, solo abrió los ojos lentamente, y de nuevo Javier se sintió extrañamente perturbado por la intensidad de aquella mirada azul. No había en ella la sumisión o el miedo que esperaba. Había algo más, una calma desconcertante, una especie de curiosidad analítica, como si fuera él, Javier, el que estuviera siendo evaluado. El olor era aún más fuerte de cerca, y Javier tuvo que reprimir el impulso de cubrirse la nariz. «Este es un establecimiento privado», continuó endureciendo el tono. «Me temo que no puede permanecer aquí. Le voy a pedir que se marche. Ahora mismo». La elección de las palabras era deliberada. No ofrecía ayuda, no sugería alternativas. Era una orden directa, una expulsión. Esperaba una súplica, quizás un murmullo incoherente, una protesta débil. Lo que no esperaba era la voz que salió de debajo de aquella barba enmarañada.
Era una voz grave, rasposa por el desuso, pero clara y articulada, con un deje de una educación que chocaba frontalmente con su apariencia. «¿Y por qué no puedo permanecer aquí?», preguntó el hombre, su mirada fija en el rostro de Javier. «El asiento estaba vacío. No estoy molestando a nadie. Simplemente descanso. El frío de Madrid cala los huesos en octubre, ¿sabe usted?». Mencionó la ciudad como un viejo conocido, con una familiaridad que irritó aún más a Javier. Era una afrenta que aquel individuo se atreviera a dialogar, a razonar, como si tuviera algún derecho a estar allí, respirando el mismo aire exclusivo que sus clientes. Javier sintió como la sangre le subía al rostro. La insolencia era inaceptable. Miró a su alrededor. Un par de huéspedes que acababan de hacer el check-out se detuvieron cerca del mostrador, observando la escena con una mezcla de curiosidad y desaprobación. La reputación del hotel pendía de un hilo en ese preciso instante. Debía actuar con rapidez y eficacia. «Usted no es un cliente», espetó Javier, su voz bajando a un siseo peligroso. «Su presencia, incomoda, está alterando el ambiente que mis clientes pagan por disfrutar. Así que le repito, por última vez, que se vaya por su propio pie o llamaré a la Policía Nacional». La amenaza flotó en el aire, cargada de todo el peso de su autoridad. El hombre sonrió. No fue una sonrisa agradable. Fue una mueca, torcida que apenas movió los labios, pero que hizo que sus ojos azules brillaran con una luz extraña y divertida. Lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo calculado, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas sucias. El gesto era tan deliberado que silenció el bullicio del vestíbulo. Sofía, en la recepción, se llevó una mano a la boca. Los botones, apostados junto a las puertas giratorias, se pusieron rígidos, esperando una señal. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose bajo la tensión palpable. «¿La policía?», repitió el hombre, paladeando la palabra. «Claro, es la solución fácil, ¿verdad? Para los problemas que no queremos ver». Luego, su mirada se desvió del rostro de Javier por primera vez. Paseó sus ojos por el vestíbulo deteniéndose en los detalles. La lámpara de araña de cristal de la granja que pendía del techo artesonado, los tapices flamencos del siglo XVII, que adornaban las paredes, el retrato al óleo de un noble austriaco sobre la chimenea de mármol. Su expresión no era de asombro, sino de una extraña familiaridad. Era como si no estuviera viendo esos objetos por primera vez, sino reconociéndolos. Javier sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Había algo profundamente equivocado en todo aquello. El comportamiento del hombre no seguía el guión predecible de un mendigo. No había desesperación en su postura, ni locura en sus ojos. Había una confianza, una arrogancia incluso, que era completamente incongruente con su estado. Era como ver a un rey vestido con harapos, manteniendo una dignidad innata que ninguna capa de suciedad podía ocultar por completo. «Se acabó el tiempo», dijo Javier, su propia voz sonando más estridente de lo que pretendía. Hizo un gesto casi imperceptible a los dos hombres de seguridad que, discretamente, ya se habían posicionado a ambos lados del vestíbulo. Eran dos exmilitares, hombres corpulentos y eficientes cuya sola presencia solía ser suficiente para disuadir cualquier problema. Empezaron a caminar hacia el sillón, sus pasos pesados y sincronizados, rompiendo el tenso silencio. El final de la desagradable interrupción estaba cerca. El hombre suspiró, un sonido largo y cansado. Luego, con una lentitud exasperante, metió una mano en el bolsillo interior de su abrigo raído. Por un instante, un terror irracional se apoderó de Javier. ¿Iba a sacar un arma? Un cuchillo. Los guardias de seguridad aceleraron el paso, sus manos dirigiéndose instintivamente a sus cinturas. Los pocos huéspedes que quedaban en el vestíbulo ahogaron un grito y retrocedieron. La escena estaba a punto de convertirse en un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. Pero el hombre no sacó ningún arma. Su mano emergió del abrigo sosteniendo un objeto pequeño y oscuro. Lo sostuvo en la palma de su mano sucia para que Javier pudiera verlo. No era una cartera, no era un teléfono, era una simple llave, pero no una llave cualquiera. Era una llave pesada, de latón macizo, con un diseño anticuado y un llavero de cuero grueso y desgastado. Y grabada en el metal, inconfundible,
Estaba la corona real de la Casa de Borbón sobre un número, el número 0, la llave de la suite real, la llave maestra. Javier se quedó paralizado. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Su mente, normalmente tan rápida y eficiente, se detuvo por completo. Era imposible, absolutamente imposible. Aquella llave no debería existir. La original, la única, estaba guardada bajo 3 cerraduras diferentes en la caja fuerte de su despacho. Era una reliquia, una pieza simbólica que se entregaba únicamente a los propietarios del hotel, una dinastía de aristócratas cuya identidad era el secreto mejor guardado de la compañía. Nadie, absolutamente nadie fuera de ese círculo increíblemente cerrado, podía tener una copia. El hombre levantó la mirada, y la sonrisa divertida había regresado a sus ojos. Sostuvo la llave en el aire, dejándola oscilar suavemente del llavero de cuero. El tintineo metálico, casi inaudible, resonó en la mente de Javier como el estruendo de un cañón. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los guardias de seguridad se detuvieron en seco, confundidos. Sofía lo miraba con los ojos desorbitados, esperando una explicación que él no podía dar. El crítico de Condé Nast, si estaba allí, estaría presenciando el colapso total de su autoridad. «Creo que se le ha caído esto, gerente», dijo el hombre, su voz ahora con un tono de ironía afilada. Dejó caer la llave sobre la mesita de caoba que tenía al lado. El sonido de la llave golpeando la madera pulida fue el golpe final. No era una pregunta. No era una sugerencia. Era un jaque mate. En un instante, los papeles se habían invertido. Ya no era el gerente de un hotel de lujo expulsando a un vagabundo. Era un empleado enfrentándose a una autoridad que no podía comprender, a un poder que acababa de manifestarse de la forma más humillante y pública posible. Y en los ojos azules de aquel hombre disfrazado de mendigo, Javier no vio compasión. Vio la fría y calculada promesa de una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Una venganza que, como supo en ese instante con una certeza helada, sería absolutamente épica. El sonido de la llave de latón golpeando la caoba pulida fue como un disparo en el silencio catedralicio del vestíbulo. Para Javier, fue el sonido de su mundo perfectamente construido, de su carrera meteórica y de su arrogancia bien cultivada, haciéndose añicos contra la dura e incomprensible realidad. El tiempo, que se había detenido, ahora se precipitaba hacia adelante con una velocidad vertiginosa, pero Javier seguía atrapado en ese instante helado, su mirada fija en el objeto imposible que descansaba sobre la mesa. La llave maestra. Un fantasma de metal y cuero que no debería estar allí. Un juicio silencioso a su autoridad. Los 2 guardias de seguridad, hombres entrenados para reaccionar ante amenazas físicas, se quedaron inmóviles a medio camino, sus rostros una máscara de pura confusión. Miraban a Javier, esperando una orden, una señal, una explicación para la escena surrealista que se desarrollaba ante ellos. Pero Javier no tenía órdenes que dar. Su cerebro, un mecanismo de relojería suizo de eficiencia y control, era ahora un caos de engranajes rotos y resortes sueltos. ¿Quién era ese hombre? ¿Un ladrón con una audacia inconcebible? ¿Un loco con una suerte diabólica? ¿O algo infinitamente peor? Sofía, desde la seguridad del mostrador de recepción, parecía haber dejado de respirar. Sus ojos, grandes y asustados, saltaban del rostro impasible del mendigo al rostro pálido y descompuesto de su jefe. El raído colgaba de sus hombros de una manera diferente ahora, no como un harapo, sino casi como una capa rústica. Sus ojos azules, a la altura de los de Javier, lo examinaron con una frialdad clínica que le heló la sangre en las venas. «A su despacho», dijo el hombre. Su voz ya no era rasposa. El silencio se extendió, denso y pesado. Javier permaneció de pie junto a su escritorio, sintiéndose como un intruso en su propia oficina. No sabía qué hacer, qué decir. Su manual de procedimientos no tenía un capítulo para esto. «Hermosa vista», dijo finalmente el hombre, su voz resonando suavemente en el cristal. «Mi abuelo siempre decía que desde aquí se podía sentir el pulso de la ciudad». Él supervisó personalmente la orientación de esta ventana cuando se construyó el ala oeste.
Insistió en que el despacho del director debía mirar hacia el Palacio Real, como un recordatorio constante de que la verdadera excelencia no es un lujo moderno, sino un legado de la historia. Cada palabra era una pequeña daga de hielo en la mente de Javier. ¿Cómo podía saber eso? Ese era un detalle de la historia del hotel conocido solo por la familia propietaria y un par de historiadores. Javier tragó saliva, su garganta repentinamente seca. No sé quién es usted, logró articular, su voz un hilo débil y tembloroso. Ni cómo ha conseguido esa llave, pero esto es una propiedad privada. Ha ido demasiado lejos. Intentó infundir algo de autoridad en sus palabras, pero sonaron huecas, patéticas incluso para sus propios oídos. Era un actor que había olvidado su guión en mitad de la escena más importante de su vida. El hombre se giró lentamente. Una sonrisa irónica curvó sus labios bajo la barba enmarañada. ¿Propiedad privada?, repitió, saboreando las palabras. Se acercó al escritorio de Javier, su mirada deteniéndose en una fotografía enmarcada en plata. En ella, un Javier más joven y radiante estrechaba la mano del ministro de Turismo tras recibir el premio al Hotel del Año, 3 años atrás. Interesante concepto. Dígame, Javier, ¿qué significa para usted la propiedad? ¿Es el edificio? ¿Los muebles? ¿La marca? ¿O es algo más profundo? ¿Es la lealtad? ¿Es la memoria? Ignoró la pregunta de Javier y continuó su inspección. Sus dedos sucios rozaron la superficie de un premio de cristal, dejando una mancha opaca. Luego se detuvo frente a la estantería de libros, inclinando la cabeza para leer los lomos. Había manuales de gestión, biografías de hoteleros famosos, libros de arte. De repente, se detuvo y sacó un volumen delgado y encuadernado en cuero. Era una edición privada de la historia del hotel, encargada por la familia fundadora y de la que solo existían 10 ejemplares. Javier tenía uno como privilegio de su cargo. El hombre abrió el libro con una familiaridad desconcertante, sin mirar el índice, pasando las páginas hasta que encontró lo que buscaba. Lo giró y se lo mostró a Javier. Era una vieja fotografía en blanco y negro de la construcción del hotel, a principios del siglo XX. En la imagen, un grupo de hombres con sombrero y bigote posaban sobre los cimientos. El hombre señaló a una de las figuras, un hombre joven de mirada intensa que estaba en el centro del grupo. Este era mi abuelo. Y este, a su lado. Movió el dedo hacia un niño pequeño que sostenía la mano del hombre. Este era mi padre. El aire abandonó los pulmones de Javier en una exhalación sorda. Su mente se negó a procesar la información. No podía ser. La familia propietaria, los de la Vega, eran un enigma. Vivían en el extranjero, gestionaban su vasto imperio a través de un laberinto de abogados y asesores, y su rostro era desconocido para el público y para la mayoría de sus empleados, incluido Javier. Se comunicaban a través de correos electrónicos encriptados y directivas impersonales. Eran más un mito que personas reales. Imposible, susurró Javier. La familia, ellos no visten así, completó el hombre, con un toque de diversión amarga en su voz. Se encogió de hombros, dejando caer el libro sobre el escritorio de Javier con un golpe seco. Las apariencias pueden ser engañosas. Es una lección que usted, de entre todas las personas, debería entender. Usted que vende apariencias por 5.000 euros la noche. Se acercó a Javier, invadiendo su espacio personal, y el hedor a vino y a calle volvió a golpearle con toda su fuerza. Pero ahora estaba mezclado con el aroma de un poder absoluto. He pasado las últimas 3 semanas viviendo en las calles de Madrid, dijo el hombre, su voz bajando a un murmullo confidencial y amenazador. He dormido en cajeros automáticos en Gran Vía, he comido en los comedores sociales de Lavapiés, he querido ver mi ciudad, mi legado, desde abajo. He querido ver si el alma que mi abuelo puso en cada ladrillo de este edificio todavía existía. Y he querido ver al hombre al que confiamos la joya de nuestra corona. Su mirada se endureció, el azul de sus ojos convirtiéndose en 2 esquirlas de hielo. Y lo que he visto, Javier, me ha decepcionado profundamente. El corazón de Javier latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. Esto no era un despido, era algo mucho peor. Era un juicio. Un juicio llevado a cabo por el juez, el jurado y el verdugo. Todo en una sola persona vestida con harapos.
Cada decisión que había tomado, cada atajo que había cogido, cada empleado que había tratado con desdén, pasó por su mente en un torbellino de pánico. Estaba desnudo, expuesto ante la única autoridad que importaba en ese universo de lujo. «Usted no ve a las personas», continuó el hombre, su voz cortante como un bisturí. «Usted ve números de habitación, ve facturas, ve problemas que hay que eliminar. A mí no me vio como a un ser humano necesitado de calor. Me vio como una mancha en su vestíbulo perfecto, y su primera reacción no fue ofrecer ayuda, fue llamar a la policía». Se inclinó un poco más, su rostro a centímetros del de Javier. «Y ese, mi estimado gerente, es un error de juicio fundamental. Un error que no puedo permitirme». Javier cerró los ojos, esperando el golpe final. «Está despedido». Las palabras que él mismo había pronunciado tantas veces a otros, ahora esperaba escucharlas dirigidas a él. Sería una humillación, el fin de su carrera, pero al menos sería un final rápido. Sin embargo, cuando el hombre habló de nuevo, sus palabras fueron mucho más crueles que un simple despido. El hombre se enderezó y caminó de nuevo hacia la ventana, dándole la espalda a Javier. Despedirle sería demasiado fácil, demasiado rápido, no aprendería nada. «No, usted y yo vamos a empezar una reeducación». Se giró y en su rostro ya no había ira, solo una calma fría y aterradora que era infinitamente más inquietante. «Esta noche tenemos un huésped muy importante, un inversor potencial para nuestra nueva expansión en Dubái, un hombre que valora la discreción y la perfección por encima de todo». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. «La suite real no está lista. El equipo de limpieza de esta noche tuvo una emergencia familiar, una lástima». Javier abrió la boca para protestar, para decir que llamaría a un equipo de urgencia, que él mismo se encargaría, pero el hombre levantó una mano, silenciándolo. «No ha entendido. No quiero que llame a nadie. Quiero que la prepare usted. Personalmente». La orden era tan absurda, tan humillante, que Javier pensó que había oído mal. «Yo», logró decir. «Usted», confirmó el hombre, su mirada fija y sin parpadear. «Quiero que cambie las sábanas de seda. Quiero que pula la platería del servicio de habitaciones. Quiero que se asegure de que no haya ni una mota de polvo en los 300 metros cuadrados de esa suite. Quiero que sienta en sus propias manos el trabajo que desprecia en los demás». Se acercó al escritorio y recogió la llave maestra. La lanzó al aire y la atrapó con una agilidad sorprendente. «Y después de eso», continuó, su voz bajando de nuevo a un tono ominoso, «bajará a la recepción y se quedará allí, junto a la puerta, vestido con su traje de Armani. Y cuando nuestro invitado llegue, usted, el director general del Palacio de los Austrias, le abrirá la puerta del coche y le llevará las maletas a la suite». La humillación era tan absoluta, tan total, que a Javier le faltó el aire. Era una sentencia peor que el despido. Era la aniquilación de su identidad, de todo lo que había construido. Era una esclavitud, y mientras se quedaba allí, paralizado por el horror y la impotencia, el hombre añadió la estocada final, su voz tan tranquila como la de un verdugo que anuncia la hora de la ejecución. «Ah, y una cosa más, Javier», dijo deteniéndose en la puerta. «El inversor es un viejo amigo de la familia. Ha oído hablar mucho de usted. De hecho, fui yo quien le recomendó personalmente para este puesto». Se giró y miró a Javier por encima del hombro, una sonrisa gélida dibujada en su rostro. «No me haga quedar mal». El despacho, que antes era su trono, se había convertido en su celda. La orden de su verdugo disfrazado de mendigo resonaba en las paredes, en el cristal de la ventana, en el latido frenético de su propio corazón. Él, Javier Montes, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de hostelería, el gestor que había triplicado los beneficios del hotel en 5 años, de rodillas, fregando el suelo de la suite real. La idea era tan grotesca, tan surrealista, que una parte de su cerebro se reía con una histeria silenciosa. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Pero la mirada fría y decidida de aquel hombre, del verdadero dueño de su universo, le había dejado claro que aquello era la más cruda de las realidades. Con las piernas temblando, salió de su oficina. No se atrevió a mirar a los lados mientras atravesaba de nuevo los pasillos, esta vez en dirección al cuarto de la limpieza. Cada paso era una tortura. Sentía que su traje de Armani,
Su armadura contra el mundo se había vuelto áspero como la tela de un saco. Al entrar en el pequeño almacén, el fuerte olor a lejía y a productos químicos le asaltó, un aroma tan ajeno a su mundo perfumado que le provocó náuseas. Allí, bajo la luz fluorescente que parpadeaba, se encontró con los utensilios de un mundo que había ignorado deliberadamente: fregonas, cubos, aspiradoras y un carrito lleno de sábanas limpias y productos de baño. Tuvo que pedirle a una de las limpiadoras del turno de tarde, una mujer a la que apenas había visto en su vida, que le indicara dónde estaban los suministros específicos para la suite real. La mujer, una señora mayor llamada Pilar, lo miró con una mezcla de asombro y miedo, como si estuviera viendo una aparición. No hizo preguntas. Simplemente le señaló un armario cerrado con llave y se la entregó, sus manos ásperas y enrojecidas por décadas de trabajo. En sus ojos Javier no vio burla, sino una extraña forma de compasión que le resultó más humillante que cualquier insulto. Ella, en su humildad, parecía entender su caída mejor que él mismo. El viaje en el ascensor de servicio hasta el ático fue el más largo de su vida. Se miró en el espejo metálico y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados, su cabello perfectamente peinado ahora ligeramente desordenado por el sudor frío que le perlaba la frente. Empujaba un carrito de limpieza. La imagen era tan discordante, tan absolutamente destructiva para su ego, que tuvo que apartar la vista. Al llegar a la puerta de la suite real, usó su propia tarjeta maestra, la oficial, sintiendo la ironía como un cuchillo en las costillas. La suite era un palacio dentro de un palacio, 300 metros cuadrados de lujo silencioso, con vistas de 360 grados sobre el Madrid de los Austrias, muebles de época, obras de arte originales, un piano de cola en el salón y sábanas de hilo egipcio de 1000 hilos en la cama tamaño emperador. Un lugar que él vendía como un sueño, pero que ahora se presentaba ante él como un campo de trabajos forzados. Comenzó por la tarea más básica: cambiar la cama. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y a sostener copas de cristal fino, eran torpes y lentas. Luchó con las esquinas del colchón, su espalda protestando por el esfuerzo inusual. El simple acto de extender una sábana sin que quedara una sola arruga se convirtió en un desafío monumental. Mientras trabajaba, su mente era un torbellino. La ira inicial había dado paso a una profunda y abrumadora sensación de impotencia. ¿Quién era realmente ese hombre, ese señor de la Vega? Un fantasma. Un mito que se había materializado de la peor forma posible. Lo había juzgado por su apariencia. Sí, lo había tratado como a una basura que debía ser barrida. Y ahora, el universo, en una broma cósmica y cruel, le obligaba a él a ser el barrendero. Cada mota de polvo que aspiraba de la alfombra persa, cada grifo de oro que pulía hasta que reflejaba su rostro demacrado, era un recordatorio de su fracaso. No era un fracaso profesional. Sus números eran impecables. Era un fracaso humano. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que se había convertido en la clase de persona que siempre había despreciado. Un snob superficial, un guardián de las apariencias que había olvidado que un hotel en su esencia más pura no es un edificio, sino un lugar de acogida, un refugio, y él había negado ese refugio a un hombre por la ropa que vestía. Había profanado el alma misma del lugar que pretendía proteger. Pasaron 2 horas. 2 horas de sudor, de músculos doloridos y de una humillación tan profunda que se transformó en una extraña catarsis. Cuando terminó, la suite estaba perfecta, inmaculada. Pero la perfección ya no le producía orgullo, solo un vacío amargo. Miró sus manos, enrojecidas y con una uña rota. Por primera vez en muchos años, sentía que había realizado un trabajo honesto, un trabajo físico real, y la sensación era aterradora. Dejó el carrito fuera, cerró la puerta de la suite y emprendió el camino de vuelta hacia el abismo. El vestíbulo era un escenario preparado para el acto final de su humillación. Se lavó la cara y las manos en un baño de empleados, intentando recomponer su apariencia, pero sabía que el daño era interno. El señor de la Vega ya no estaba allí. Quizás se había cansado del juego y se había ido. Una pequeña y vana esperanza brotó en su pecho, pero se extinguió de inmediato. Su lugar estaba junto a la puerta principal, como un soldado condenado a un puesto de guardia deshonroso.
Caminó hacia allí, sintiendo las miradas curiosas de Sofía y de los botones. No dijeron nada, pero sus silencios gritaban. Se plantó junto a las grandes puertas de cristal, con la espalda recta por pura fuerza de voluntad, las manos entrelazadas a la espalda, adoptando la postura de los empleados que él mismo había entrenado. Miró hacia el exterior, a la noche madrileña, a los coches de lujo que pasaban por la calle Mayor, a las luces que comenzaban a decorar la plaza de la villa. Cada par de faros que se aproximaba era una nueva oleada de pánico. ¿Sería un Rolls Royce? ¿Un Bentley? ¿Qué clase de magnate, de viejo amigo de la familia, vendría a presenciar su caída? El tiempo se arrastraba. 10 minutos, 20, media hora. Su ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, un coche se detuvo justo delante de la entrada. Pero no era un coche de lujo. Era un modesto Seat Ibiza de hace varios años, de un color gris anodino, con un ligero golpe en el parachoques trasero. Javier frunció el ceño, confundido. El aparcacoches, igualmente perplejo, se acercó al vehículo. Pero una figura salió de las sombras del interior del hotel y le hizo un gesto para que se detuviera. Era el señor de la Vega. Pero ya no era un mendigo. El hombre se había transformado. Llevaba un traje de lana gris perfectamente cortado, una camisa blanca impecable y unos zapatos de cuero pulido. Su barba, antes enmarañada y sucia, ahora estaba recortada y limpia, revelando unas facciones nobles y un mentón decidido. Su pelo, peinado hacia atrás, mostraba algunas canas en las sienes. Era la imagen de la elegancia discreta y el poder absoluto. Se acercó a Javier y le habló en voz baja, casi en un susurro. Nuestro invitado ha llegado. Haga su trabajo. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas. Esto era todo, el momento final. Caminó hacia el modesto coche, su mente incapaz de procesar la discrepancia entre el vehículo y la supuesta importancia del invitado. Abrió la puerta trasera, preparándose para ver a un excéntrico millonario. Pero la persona que salió del coche no era un hombre de negocios, no era un inversor, no era un jeque, era una mujer. Una anciana de unos 70 y tantos años, con el pelo blanco recogido en un moño sencillo y arrugas profundas surcando su rostro. Llevaba un abrigo de paño simple y un bolso gastado. Miraba el hotel con una expresión de asombro y timidez, como si no pudiera creer que estuviera allí. Javier se quedó congelado, con la mano en la puerta. ¿Quién era esa mujer? ¿Había un error? Miró desesperadamente hacia el señor de la Vega, buscando una explicación. El propietario del hotel se acercó y le sonrió a la mujer con una calidez y un respeto que Javier no había visto en él. Elvira, bienvenida al palacio. Estábamos esperándola. ¿Elvira? El nombre no podía ser. Era el nombre de la jefa de lavandería, la mujer que llevaba trabajando en el hotel desde antes de que Javier naciera, la mujer que se jubilaba esa misma semana después de 45 años de servicio. De la Vega se volvió hacia un Javier completamente aturdido. Su voz, aunque suave, resonó en el alma de Javier con la fuerza de una explosión. Javier, le presento a nuestra inversora, doña Elvira. Durante 45 años ha invertido su vida, su sudor y su lealtad en este hotel. Su inversión es la más valiosa que jamás tendremos. La revelación fue tan brutal, tan inesperada, que a Javier le fallaron las piernas. El inversor, la expansión en Dubái, todo había sido una mentira, una prueba. El único proyecto de expansión que me interesa ahora mismo, continuó de la Vega, su mirada fija en Javier, es la expansión de nuestra humanidad. Y para eso, necesitaba saber si nuestro director era un activo o un pasivo. Miró a Elvira, que seguía abrumada. Esta noche, la suite real es toda suya. Es lo mínimo que podemos hacer para agradecerle una vida de dedicación. Luego su mirada volvió a clavarse en Javier, fría y penetrante. El equipaje, señor Montes. Doña Elvira está cansada. Javier miró al interior del coche. En el asiento trasero no había maletas de Louis Vuitton. Solo había una pequeña maleta de viaje de tela y una bolsa de mano. Con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar, las cogió. Eran ligeras, casi no pesaban nada. Pero para Javier, se sentían tan pesadas como el mundo entero. Mientras caminaba de vuelta al vestíbulo,
Siguiendo a De la Vega y a la humilde lavandera, sintió todas las miradas sobre él. Pero ya no le importaba. Su humillación no había sido servir a un millonario. Su verdadera humillación, la que le quemaba por dentro, era darse cuenta de que había pasado años sin ver a la gente que, como Elvira, era el verdadero pilar de su éxito. Él, que se enorgullecía de su visión para los detalles, había sido ciego a lo más importante. Al pasar junto al sillón de terciopelo carmesí donde todo había comenzado, comprendió la lección. El legado de un lugar no estaba en su mármol o en sus lámparas de cristal, sino en el respeto con el que se trataba a cada persona que cruzaba su puerta, ya fuera un rey o una lavandera. Y él había fallado en esa prueba fundamental. Su futuro, como su alma, pendía de un hilo muy fino. ¿Te ha impactado esta historia? ¿Crees que Javier merecía esta lección? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario aquí abajo y cuéntanos qué te ha parecido el final. Y si te gustan las historias que te hacen pensar y sentir, no esperes más. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras narraciones. Por último, nos encantaría saber desde dónde nos ves. Dinos en los comentarios desde qué ciudad de España o del mundo estás viendo este vídeo. Nos vemos en la próxima.